No sé cómo definirme, muchas veces está como ese dilema entre artesana, diseñadora, artista, y yo últimamente me defino como creadora. Trabajo con las manos, conozco un montón de materiales, en toda mi trayectoria he probado y trabajado con un montón de materiales, sobre todo aplicando las técnicas de cestería y las de textil, que fue con lo primero que empecé, ¿no? Con el tema del tejido. Llegué a Galicia también hace 30 años después de haber estudiado biología en el País Vasco. Yo creo que estudié biología porque estaba al lado de la Facultad de Bellas Artes. Yo quise hacer Bellas Artes, en ese momento no pude y bueno, no me arrepiento para nada de haber estudiado biología porque es algo que todavía sigo utilizando en mi trabajo diario, sobre todo en el conocimiento de las especies vegetales. Necesito saber ciclos de vida, de plantación, saber cómo cultivo el mimbre, o sea que todos esos datos de los estudios de biología pues me están sirviendo actualmente para mi trayectoria como artesana y como creadora. Cuando fui a Galicia a hacer mi tesis de biología, hubo un momento en que tenía como que decidir mi vida, ¿no? Estaba en la universidad, no tenía tampoco como demasiado futuro porque yo iba como para investigadora marina y a la vez en esos años cuando estaba en Lugo investigando en la universidad me estuve formando primero como artesana textil y tejedora. De ahí di un salto un día por casualidad a un curso de cestería y ahí hice plof. Encontré como mi herramienta de expresión, ¿no? Yo creo que la técnica de cestería de poder pasar del 2D al 3D, trabajar en volúmenes, utilizar fibras vegetales, incluso mezclar luego fibras textiles y fibras naturales, fue como dar en la clave. Y entonces estaba ahí formándome como artesana, investigando en la universidad y llegó un momento que dije no podía estar en los dos caminos. Decidí pues dejar la universidad y montar mi taller de cestería en un sitio maravilloso. Vivo en la parroquia de Cela, en plena reserva de la biosfera, al lado del río Miño, en un espacio y en un entorno natural increíble y tengo un pequeño taller y ahí tengo mi propia plantación de mimbres donde también puedo experimentar pues con las diferentes especies de mimbre que he traído de otros países y tengo como bancales dedicados al cultivo y a la experimentación y es donde obtengo también mis propios mimbres para luego hacer proyectos sobre todo de paisajismo y de construcción con mimbre vivo. Una jornada normal de trabajo en mi taller es como si llego y después de estar como un rato trabajando en el ordenador o preparando pues un poco la jornada del día de lo que vamos a hacer, pues luego es como, pues depende, ¿no? Hay épocas que estamos con producción, otras épocas es igual más investigación y desarrollo de prototipos, otras veces hago mis propias colecciones, otras veces estoy trabajando para otras marcas y haciendo, pues eso, un poco como más esos proyectos más personalizados o más de encargo. Otras veces simplemente solo estoy como probando diferentes materiales. Yo creo que también como marca, como Idoia Cuesta, Cestería Contemporánea, yo siempre pongo el ejemplo de que tenemos que estar como apoyados en diferentes patas, ¿no? Y una de las patas también importante, aparte de la creación de mis propias colecciones o de trabajar para otras marcas, una pata que a mí me parece también como muy importante es la formación. O sea, yo dedico un montón de mis horas de trabajo a dar cursos de formación o workshops o me muevo pues en diferentes actividades también de, pues eso, en colegios, por ejemplo, trabajando para transformación de patios escolares o igual también doy a workshops más especializados pues para diseño, en el máster de artesanía y diseño en Valencia o en otros sitios como en Pamplona, o sea, me voy moviendo. Creo que es importante transmitir a las nuevas generaciones esa sabiduría tradicional y ancestral que yo también he tenido la suerte de aprender, ¿no? Cuando llegué a Galicia me estuve formando con un montón de artesanos y cesteros gallegos, incluso pues tuve una formación también en el Centro de Artesanía y Diseño de Lugo con cesteros de otras partes de Europa que vinieron a hacer formación y yo creo que también es como que siento esa necesidad o ese deber de transmitir lo que yo sé ahora a la sociedad, ¿no? Es como que lo que yo he recibido
lo tengo como que devolver. Por eso me parece interesante formar o enseñar o motivar a las nuevas generaciones, a la gente joven, a interesarse un poco por los oficios, sobre todo para que no se pierdan pues todos estos conocimientos, ¿no? que han pasado de generación en generación, de padres a hijos. Y incluso aquí esta semana en Carranza yo estoy aprendiendo cosas increíbles a nivel de escuchar. Por eso yo creo que eso, la palabra que he dicho antes de creadora es como que un día puedo crear un objeto útil para un proyecto determinado, otras veces puedo hacer todo un proceso de diseño y de investigación para también crear un objeto como más de diseño. Y otras veces es como fluir y experimentar y jugar con volúmenes y formas pues para crear objetos bellos o más artísticos, o sea, realmente objetos que emocionen. El hecho de estar participando en esta residencia artística del buen vivir aquí en Carranza, para mí ha supuesto como un lapsus, es como parar toda esta vorágine de trabajo diario, rutina, y entonces ha sido como llegar, crear este espacio de que esté solo la cabeza como concentrada en creación, ¿no? Que eso también es muy importante, encontrar ese tiempo para crear, que muchas veces no lo conseguimos. Y aquí en Carranza lo estoy encontrando, estudiar el entorno, ver dónde estamos, los procesos asociados a la cultura del pastoreo, de la lana. Hemos visto todos los procesos, desde visitar prados con las ovejas, ver cómo se esquilaba, ver cómo se obtiene la lana, entender el proceso, ¿no? Y ver dónde se desarrolla todo, en qué entorno, ¿no? se desarrolla todo este proceso. Para mí fue también como un descubrimiento la figura del pastor y también como mi padre y mi abuelo es del mundo rural. Yo siempre recuerdo a mi abuelo con una maquila, ¿no? con un palo, o sea, con una vara. Realmente esa maquila también es como el símbolo del pastor y entonces yo creo que ahí hizo mi cabeza como clic y pensé, dije, bueno, pues podemos desarrollar algo artístico con el concepto de la maquila. Y hemos incluso como estudiado y recuperado posturas de cómo se cogen los maquilas, porque no es tan fácil utilizar un palo, andar con el palo, incluso cuando subes una cuesta pues la posición del palo es diferente, o cuando bajas te apoyas en él de otra manera. Entonces ha sido también todo ese proceso de investigación y de hacer como un homenaje al maquila, ¿no? ¿Qué especies vegetales se utilizaban para hacer los maquilas? Que en este caso hemos descubierto pues, que se pueden hacer de muchas especies vegetales, pero aquí en el Valle de Carranza el avellano es una de las especies como más conocidas, aunque se puede utilizar las varas de castaño también, incluso de mimbre también, de salix, del sauce. Y para ello hemos hecho también como una instalación artística utilizando un montón de palos de mimbre, que incluso el mimbre lo hemos pelado, hemos quitado la corteza, por eso tienen este color blanco natural. Hemos estudiado un poco pues, cómo están las ovejas, también la disposición territorial, ¿no? en el campo, y sobre todo para ver el aprovechamiento que se utilizaba de las plantas y de los vegetales del entorno. Y descubrimos algo que también tradicionalmente se hace en otras culturas, yo eso también lo he vivido en Galicia, pero aquí también me ha hecho gracia hasta el nombre, ¿no? Que era como la realización de un entramado con diferentes varas de especies vegetales que se llama bardanasca. Se utilizaban pues como puertas, a veces en los altos de las casas como para cerrar también y que hubiese ventilación, y al final eran simplemente maquilas, palos clavados en el suelo, y se utilizaba pues eso, otras especies vegetales para tejer y crear una estructura tejida que luego se utilizaba, y cuando se estropeaba pues se volvía a hacer otra. Eso ha sido también muy interesante ver que también se estaba utilizando aquí, y poder utilizar los conocimientos como de tejido y de cestería con las especies vegetales y darle esa interpretación más artística, ¿no? O sea, vamos a crear una bardanasca contemporánea y con otro sentido pues eso, más artístico que descubriréis luego en la exposición.
Mi relación con la lana empezó cuando llegué a Galicia a hacer mi tesis doctoral, pero tuve la suerte de entrar en un taller textil, conocer a una persona que realizaba tapices, y cuando entré en su estudio y vi todas esas lanas de colores y todo lo que se podía expresar y casi dibujar haciendo tapices de lana, dije, yo quiero aprender esto. Y ahí fue cuando tuve mi primer bastidor, aprendí a montar mi primera urdimbre y a tejer con colores. La gente tenía como en la cabeza los cestos siempre con fibras vegetales, ya podía ser mimbre, castaño, pero de repente ver un cesto tejido con lana. Creo que también hacía bolsos, la colección Medusa, bueno, hice como un montón de piezas y me preguntan muchas veces, ¿no? ¿Con qué material te sientes más identificada o cuál ha sido tu material fetiche? En aquella época fue la lana, o sea, cambió mi mundo, o sea, yo iba por un camino, encontré la lana y me fui por otro camino. A la lana le tengo un cariño especial. Creo que es muy importante recuperar la tradición de lo que sabe la gente mayor, que nos vaya transmitiendo pues toda esa sabiduría que muchas veces no está en los libros. Y creo que eso es importante, aprenderlo, retenerlo, recuperarlo y poderlo seguir transmitiendo. El proyecto Muturbelts yo creo que tiene esa energía y esa fuerza. Es un proyecto valiente, asentado en el rural, que apuesta por cerrar el círculo, ¿no? Y a veces es muy complicado y muy difícil, que están ahí luchando, intentando crear como esas sinergias desde el mundo pues también de la cultura, del arte, traer el arte al rural, hacer proyectos educativos en el rural, producir y hacer esa localización también de aprovechamiento de los productos de la lana. Y yo creo eso, que es como un 360. Este proyecto sirva de ejemplo para otros mini proyectos en otros lugares, porque yo creo que existe esa comunicación y ese poder contar, hablar, compartir, comunicar, porque es como se crea, ¿no? Estos tejidos de red, que pueda estar en Carranza funcionando un proyecto a la vez que en otro sitio otro proyecto, y pueda haber también esas sinergias y que luego toda la gente pueda venir a disfrutar esa cultura del buen vivir, nunca mejor dicho. La gente como que valore y aprecie realmente de dónde surgen los materiales y lo que cuesta transformar, pues en este caso la lana, en un producto, y que ese producto luego sirva para hacer algo artístico. Yo creo que es como entender también ese proceso para darle valor y que esto sirva como ejemplo. La lana de Muturbelts ha sido una sorpresa para mí, porque yo conocía otro tipo de lanas y enfrentarme a utilizar pues lo que es la lana peinada, todo lo que es las mechas, incluso hemos utilizado lana fieltrada, o sea, ha sido toda una sorpresa en el proceso creativo ver cómo se puede utilizar para crear piezas de gran tamaño, y no solo para hacer algo pequeñito, ¿no? O sea, para mí esta semana ha sido como aprovechar realmente las grandes cantidades para poder hacer algo como más grande, y creo que tiene una potencialidad muy interesante para todos los procesos artísticos y de experimentación.